Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente, unos minutos para poder coincidir en nuestros espacios de reflexión. Estamos en SOS, Emociones al Rescate. Soy Verónica Estrada, reprogramador subconsciente, y ahora estamos justamente estos minutos para reflexionar sobre un tema que nos ha acompañado toda la vida desde el momento en que nacemos, pero que en muchas ocasiones en nuestra cultura no estamos conscientes de que hay una labor muy importante para andar en este camino y tener una certeza. Aunque sabemos que es un tema que podríamos decir, nadie puede tener la certeza de lo que pasa al morir, o es un tema de mucha incertidumbre porque quién sabe qué sucede. En realidad, mi amor, te voy a compartir hoy algunas experiencias y algunos hechos y sucesos que te van a llevar a la reflexión de que sí puedes encontrar una certeza en el tema de la muerte. Y es súper importante porque es algo que vas a experimentar, es decir, no es opcional. Todos vamos a pasar y vamos a llegar a ese momento de partir y de morir. Y la mayoría vamos a tener una experiencia de la partida de un ser querido, ¿no? Entonces, se vuelve importante saber que tenemos una responsabilidad de conocer, de buscar. Yo les digo, no importa en lo que creas, pero tienes que creer con total certeza qué es lo que sucede al morir. Y hoy vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre este tema. Mi intención principalmente es que amorosamente podamos reconciliarnos con la muerte, con ese proceso doloroso, muy doloroso cuando nos toca despedir, ¿no?, a seres amados, a seres que están partiendo. Ahora con este proceso de salud que se ha acelerado, pero también desde tiempos atrás. Entonces, el tema de la muerte es una responsabilidad personal comenzarnos a relacionar para reconciliar. Y te anticipo que voy a tener un evento, un taller sobre duelo sin costo, con una aportación voluntaria, para poder superar amorosamente este proceso. Saben que soy reprogramador subconsciente, que me dedico a este tema en cursos, talleres, pero también en sesiones individuales. Y he visto a muchísima gente trabajando y superando este suceso, pero hay mucha otra gente que no lo está haciendo. Personalmente, y desde ahí te voy a compartir el tema de hoy, es una experiencia que a mí me sorprendió en una etapa de mi vida, muy joven, siendo adolescente, el experimentar la partida de un ser querido, muy amado, pero además sin ni siquiera tener presente que se iba a morir, ¿no? Porque no había estado yo cerca de una experiencia de ese tipo. Entonces, cuando te sucede una situación tan repentina, que te impacta, lo primero más impactante es a nivel emocional, porque efectivamente no es algo que estés preparado, que quisieras, no, como a veces es en un proceso de enfermedad larga, en donde sin duda tampoco queremos que partan los seres amados, pero es un tiempo de preparación. Cuando esto no lo hay, emocionalmente hay una negación y esto genera, en la mayoría de los casos, como son dolores tan fuertes, tan profundos, genera un trauma emocional que nos da un estado aparentemente a veces de calma, de ausencia, pero que en realidad nos está imposibilitando y nos está ausentando de la manera de vivir, de una manera emocionalmente saludable, ¿no? Entonces, este trauma emocional que en muchas de las personas, y en mi caso en particular, se originó a partir de la muerte de mi mamá, no te imposibilita vivir, pero pierdes ese gusto, ese entusiasmo por la vida, ¿no? Hay una apatía. El dolor tan fuerte, dice mucha gente, pues con el tiempo se irá curando. Y te voy a decir algo, mi vida, con todo mi amor, que el tiempo no cura nada. Porque pudieron haber pasado 5, 10, 15, 20 o 30 años y el dolor y la ausencia sigue sintiéndose de la misma forma. ¿Por qué? Porque no hay una transformación de nuestra cercanía, de la reconciliación con la muerte, de nuestras creencias y por supuesto de los estados emocionales energéticos que adquirimos ante experiencias tan dolorosas como esta. ¿Qué pasa al morir? ¿La persona que se está muriendo lo sabe o no lo sabe?
¿O en qué momento se da cuenta? ¿O qué tipo de experiencias hay? Bueno, yo te voy a hablar desde lo que he visto, leído, visto miles de documentales, películas y también desde lo que yo personalmente he experimentado. Por eso te digo que no es que nos sentemos a que automáticamente el tiempo sane, no, porque tenemos que buscar. Yo cuando viví esa experiencia, yo me dediqué a buscar las respuestas de 2 preguntas que hoy tengo total certeza. Y yo te voy a hablar no desde una verdad absoluta, yo te voy a hablar desde mis creencias y desde la información que yo tengo, que espero que te llegue con todo mi amor para llegar y sanar o tener una búsqueda de curiosidad. Las 2 preguntas que yo me comencé a hacer, la primera era, ¿para qué estamos aquí? Es decir, ¿cuál es el motivo de la vida? No puede ser el motivo de la vida acabar una carrera, tener una familia y tener un hijo, ¿no? Lo cual, claro que son metas que pueden ir dando sentido y que te dan mucha alegría, felicidad, preocupaciones, aprendizajes y demás. Pero yo decía, ¿por qué nos mandaron? ¿Quién nos mandó? ¿Qué sucede en el proceso de la vida de llegar? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que yo me comencé a hacer en esa edad fue, ¿qué pasa al morir? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si somos alma, espíritu o no? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con lo que viviste? Y demás. Y a eso me dediqué por 30 años, ¿no? a buscar respuestas. No eran las respuestas intelectuales, eran las respuestas que buscaba mi corazón para sentir calma y paz. ¿Por qué? Porque había una incertidumbre total, probablemente como muchas de las personas que me escuchan o que conoces están viviendo ahora, porque hay una desolación, hay un dolor profundo, ¿sí? Que no puedes ni vivir ni no vivir con él, ¿no? Pero la realidad es que la vida continúa, no se detiene a pesar de que las personas vayamos partiendo de este plano. Entonces, lo primero que te quiero decir, mi amor, es que la persona que parte sí se da cuenta regularmente de su proceso de separación del cuerpo físico. Cuando hay sucesos repentinos, como puede ser un accidente o cuando puede ser alguna muerte súbita por un asalto, un homicidio, puede ser que no se dé cuenta o no se percate justamente en ese momento, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que claro que se da cuenta que ya no tiene un cuerpo, pero no es que de repente desaparezca. Hay una conciencia porque tú eres una conciencia y una energía que siempre has sido, que siempre eres y que siempre serás. Entonces, en el momento de morir, puede ser que si tú no te sientes en calma, vas a sentir un poco de temor, ¿no? Y ese temor es parte de las emociones todavía que puedes seguir teniendo en el proceso y en el momento de la muerte. ¿Tienen emociones al morir? Regularmente sí las hay. Puede haber tristeza, puede haber preocupación por las personas que dejas, puede haber incertidumbre dependiendo de tus propias creencias espirituales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿En dónde estoy? Puedes sentir temor, ¿no? Porque a lo mejor has vivido con mucho miedo o condena de poder ser castigado o enjuiciado. Hay muchísimas posturas desde muchas religiones, desde mucha gente que ha tenido experiencias de muerte y regresa, desde videntes. Hay muchísimas alternativas que nos pueden ayudar para ir teniendo información y que tú vayas construyendo tu propia certeza sobre este tema. Lo que es importante es que comiences a andar este camino, ¿no? No importa la religión que prediques. Yo te voy a compartir, yo cuando viví esta experiencia de la muerte de mi mamá, yo había crecido en la religión católica y muy, muy profundamente, ¿no? Y pues obviamente ante esa experiencia y ese dolor, pues la realidad es que la religión no me dio en ese momento la certeza ni la fe que yo necesitaba. Y no quiero decir que esté bien o mal que tú prediques la que sea. Lo importante es que busques y tengas una certeza. Yo me dediqué a buscar, a conocer y a experimentar muchas religiones, pero también muchas otras posturas,
porque al final yo lo que quería era tener la certeza con la que hoy vivo y sé que sucede en el momento de partir. He vivido muchísimas pérdidas, muchísimos duelos de mucha gente querida, amada, y en cada momento he ido descubriendo, primero, muy importante, que cuando tú pierdes a alguien, lo que deseas es saber si esa persona continúa, si hay algo después de esto, si está bien o no, y si se pueden contactar contigo. Ese es un anhelo que tenemos, ¿no? Que quisiéramos que se manifestaran, que se presentaran, que los escucháramos, los pudiéramos ver o que los pudiéramos soñar. Entonces te voy contestando esto y con mucho cariño te comparto desde mi opinión personal, mi propia experiencia, que han sido muchas, no solamente en conocimiento intelectual, porque he experimentado también todo el proceso de la muerte a través de algunas experiencias que busqué. No como en la película de Línea Mortal, esta que te paran el corazón, no, pero experiencias diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando mueres? Pues lo que sucede es que puedes tener emociones, que tienes temor, puede ser, que puedes tener tristeza, pero que sigues teniendo albedrío, ¿sabes? Que tienes una capacidad de elegir estando ahí. Y entonces muchas de las elecciones en un principio es a quedarte. ¿Por qué? Porque sientes preocupación por las personas que dejas y sientes tristeza o sientes temor también, ¿no? Entonces tienes un albedrío. Siempre tu albedrío va a prevalecer porque aun si eliges quedarte, en otro momento puedes trascender. ¿Trascender a dónde? Trascender al origen. Trascender a aquel sitio que es nuestro hogar, que es el que de donde venimos. Muchos le llaman el cielo, yo le llamaría la fuente, el origen, en donde está el origen de todo lo que es, no este plano, sino todos los planos, de todo el universo, ¿no? Hay un origen que está en una expansión total y que aquí estamos manifestándonos ahora. Entonces, ¿para qué venimos? Ese va a ser otro video, no ahora, pero cuando llega tu tiempo de partir, lo primero es importante es que fluyas, que no te resistas a la experiencia porque eso te puede generar más miedo, ¿no? Por eso es importante que si tú tienes una persona que acaba de partir, tú ayudes a que esa persona se sienta en paz. ¿Cómo? Dándole primero toda tu gratitud por todo lo que vivió aquí, por las experiencias, por el dolor, por el cuerpo, por todo aquello, si es un familiar, por todo aquello que convivieron, que hizo, que te cuidó, lo que hayas vivido. Entonces, es muy importante para la persona que está partiendo sentirse tranquila de que tu vida va a continuar. Hay dolor, pero tu vida va a continuar. Entonces, si nosotros comenzamos en amor a agradecerle a esa persona que está partiendo, esa persona que todavía puede estar escuchando y viéndote, porque todavía está en este interplano, sin cuerpo físico, pero en una conciencia aquí, escuchando, viendo y sintiéndote todavía, es importante que comiences a regalarle tu gratitud, ¿no? El dolor va a hacer que nuestras emociones se densifiquen mucho. Y de esta forma es mucho más difícil que podamos conectar con la gente que partió. ¿Es posible conectar con ellos? Sí, sí es posible. En ciertos ámbitos sutiles. ¿Como cuáles? El principal y es más sencillo es el sueño. En el sueño nuestra frecuencia cerebral baja y cuando tu frecuencia cerebral baja, tu conciencia se expande y se abre a conectar con otros campos y dimensiones. Por eso muchas veces en los sueños es cuando las personas que amamos que partieron te pueden conectar. Pero si tú estás teniendo insomnio, no puedes dormir, te sientes en total desesperación, no encuentras parte para calmarte, tu sueño no va a ser regular ni va a ser profundo. Entonces esto va a imposibilitar para que te conecten o dos, para que tú recuerdes el sueño después. Hay personas que a veces en vida dicen, bueno, si tú te vas primero me mandas señales y si tú te vas también, ¿no? Sí, el tema es que no sabemos al morir cómo poder conectarnos. ¿Por qué? Con lo físico, porque no tenemos ni ese conocimiento, ni esa experiencia, ni esa práctica, ¿no?
Entonces, lo importante es que podemos conectar con ellos a través de formas sutiles, pero a través también de poner nuestra atención en aquellos detalles. Hay miles de detalles. Cuando tú empiezas a tener esa intención de poder conectar y de poder hacer presente, ¿no?, a esa persona que amas, puede ser desde lo más sutil, que se escuche la canción que le gustaba, que veas una flor que te recordaba, que percibas un aroma, que sientas una sensación física como un roce, que puedas ver en la electricidad, que es uno de los campos quizá más sutiles para conectar cambios, que puedas escuchar, oler. Por eso es importante también que tú comiences a conectar desde otros canales perceptivos. Recuerda que te estoy hablando desde mi experiencia y desde mi creencia, ¿no? ¿Es posible? Sí. Entonces desde aquí es pedirles que vengan en tus sueños, pedirles que se manifiesten, pedirles que te den esa certeza, pero buscar principalmente que encuentres una mayor paz y calma, porque entonces ahí va a ser en donde te va a ser más sencillo identificar los detalles y vas a empezar a tener esa certeza de que se está manifestando. Cuando estas almas o estos espíritus eligen trascender y trascienden, que puede ser reciente a los días, a los meses, a los años, en nuestro tiempo, acuérdense que en ese espacio es atemporal, ahí no hay tiempo, entonces puede ser en cualquier momento. ¿Hay prisa porque lo hagan? No. ¿Alguien está presionando para que ya? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que en cualquier momento pueden elegir. De repente quieren oírse, claro, porque están como pendientes de no, aquí quiero estar, va a ver qué pasa, porque no saben si van a poder volver. Siempre podemos volver. Lo que sucede es que cuando tú trasciendes, ¿qué crees? Te das cuenta, mi amor, de la perfección amorosa de esta creación, de que esa divinidad no genera ni castigo ni condena, que siempre es amorosa, y que además las personas que se quedan aquí con ese dolor indescriptible, o sea, nosotros todavía, es tu camino vivir esa experiencia, es tu camino no vivir en el dolor, no vivir ni quedarte en el dolor. ¿Sabes de qué se trata este camino cuando experimentamos la muerte y la partida de alguien? Se trata de que cuando es tan insoportable el dolor por fuera, el único sitio a donde puedes ir a buscar respuestas es adentro. Todas las respuestas siempre están dentro de ti. Yo lo escuchaba hace mucho y no lo comprendía, hasta que descubrí que el camino del autoconocimiento te va a dar todas las respuestas. ¿Qué es el camino del autoconocimiento? Saber quién eres, no en tu nombre, no en tu cuerpo, no en tu profesión, porque eso no eres, eso no te define. ¿Quién eres en tu expresión divina, máxima, expandida en todo el universo? ¿Qué eres? Y cuando tú empiezas a buscar profundamente, como yo me dediqué, no saben cuánto a buscarlo. ¿Por qué lo hice? Porque el dolor era insoportable, porque no me toleraba en este plano, porque me sentía ausente, aunque me veía sonriente, ¿no? Porque yo necesitaba encontrar para qué me tenía que despertar todos los días. ¿Por qué? Porque la sensación que tienes es de no querer estar aquí. Y muchas personas de ustedes, si es que tú estás viviendo ahora una experiencia de duelo de alguien, es cómo me levanto. Y claro que sigues haciendo la vida de afuera que te corresponde, pero sin una motivación, sin entusiasmo, sin un propósito. Por eso, a donde tienes que ir y a donde vas a buscar más profundo es acá adentro. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Y hay personas en mi camino que yo bendigo y agradezco tanto porque me dieron alguna luz o alguna certeza o me daban palabras tan ciertas, pero que yo en ese momento no podía entender nada, ¿no? Y entonces no es el conocimiento que sí ayuda, sino es también la práctica. La meditación es una práctica que te va a traer unas experiencias maravillosas y mágicas de conectar, incluso con personas que parten, ¿no? Las medicinas ancestrales,
muchas maneras, la música, ¿no? Medicina, en muchas formas. Pero entonces el camino del autoconocimiento, mi amor, cuando tú estás viviendo un duelo tan profundo, es que vayas a descubrir quién eres, qué eres, por qué estás acá, qué pasa al morir. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de la grandeza de esta creación, de que la muerte tan solo es una transición, que estás aquí para retarte, para evolucionar, para trascender, para aprender a decir que no a lo que más deseas porque no es lo que conviene a tu conciencia, para amarte tanto que después puedas amarte a través de los demás, que entonces la vida se convierte verdaderamente en una experiencia de práctica. Entonces, cuando nosotros partimos y trascender, ¿qué implica? Pues irte a ese nivel de conciencia superior, con esa fuente creadora, sabiendo que todo es perfecto, que los que están aquí están bien. ¿Por qué? Porque nunca hay nada que esté mal, porque es lo que les corresponde vivir. Nuestro juicio empieza a bajar, ¿no? Ahora, si tú quisieras conectar con esta persona que acaba de partir, probablemente la persona que partió, que también te ama profundamente, quisiera conectar contigo. Y entonces tenemos un teléfono descompuesto, ¿no? Es los que están allá quieren conectarse y tú también, pero entonces no sabemos cómo. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad si los mensajes son claros o no. Conecta y comienza a preguntar en tu corazón si esto que tú percibes como un mensaje es parte de la presencia de esa persona que parte. Escríbeles en puño y letra, porque lleva una energía en particular. Entonces, escríbele, porque ahí vas a permitir conectar con un mensaje de amor para poder trascenderlo y entregárselo. Hay veces que se puede sentir incluso culpa por ir eliminando el dolor, por disfrutar, por sentirte feliz. Es normal sentir esa culpa porque pareciera que no quisieras o no deberías regresar a la vida, ¿no? A la vida cotidiana, a la plenitud, a la armonía. Sobre todo en nuestra cultura, en donde la muerte, aunque aparentemente dice, ¿no?, que acá disfrutamos y nos reímos mucho con la muerte y salala, no es cierto. Nuestra cultura no tiene una profundidad de la aceptación amorosa de la muerte, ¿no? La vivimos con mucho dolor, con mucho duelo, y en ocasiones eso nos lleva a alargar este proceso por muchos más años de los que deberían. Entonces, escríbeles. Hay mucho material para poder profundizar, que es lo que yo acostumbro en el tema del duelo, recomendarles películas, libros, diferentes posturas, para que tú vayas teniendo un reencuentro con tus propias creencias, porque es importante que tengas la certeza de lo que tú elijas, pero que tengas total certeza de lo que sucede al morir. Para ti, para que tu muerte siempre sea en paz, para que elijas siempre, no importa las circunstancias que sean, que no te dé miedo, porque es un proceso amoroso. ¿Por qué siempre cuando muere alguien decimos, ay, pobre, se murió? Pero ¿por qué pobre si está regresando? Pobre del dolor que sentimos quienes todavía pues no podemos procesarlo, ¿no? Siempre va a haber dolor, aunque tengamos entendimiento y conciencia, ¿no? Aunque sepamos, aunque yo sepa, siempre es doloroso que alguien parta. ¿Por qué? Porque hay un apego. ¿A qué? A las personas, a la experiencia que estamos teniendo aquí. Pero si nosotros fluimos en aceptarlo, en aceptar esta experiencia desde el amor, entonces empiezas a agradecer. Y entonces en esa persona que haya partido, yo te recomiendo, comienza a agradecerle. Agradécele el tiempo que estuvo, agradécele todo lo que te compartió, agradece todo aquello que sí tuvieron la posibilidad de vivir. Y voy a tener un taller, te quiero invitar. Esto surge verdaderamente de mi interés de compartirte un abrazo de paz, de amor, de calma, dentro del dolor que es la pérdida de algún ser querido. Porque lo he vivido, porque lo he vivido repetidamente, porque sé lo difícil que a veces es, porque
no sabemos cómo o hacia dónde poder encontrar algo que nos ayude a sanar. Entonces va a ser un taller en 2 sesiones sin costo, es una aportación voluntaria, lo que tú quieras aportar por intercambio de energía, pero es sin costo, es con todo mi amor, con la intención de que puedas reprogramarte, eliminar el trauma, las emociones que te están vinculando al dolor. No quiere decir que no vayas a sentir tristeza, sí, pero que vas a poder superar para poder continuar amorosamente tu vida, para buscar conectar con esas personas también de una manera más sutil, no en medium ni espiritismo, no, sino de una manera individual y personal. Te voy a dar algunas prácticas para que lo hagas. Te voy a recomendar mucho material que puedes ir viendo, ¿no? Series, películas, libros. De hecho, tengo un libro que lo he prestado ocasionalmente porque ya no existe, ya no se volvió a editar y no existe digital, que yo le he sacado copias y a veces lo presto y me lo regresan, porque son abrazos para el alma. Lo que tú necesitas es certeza. Quienes han tenido experiencias de muerte y regresan, que a veces son incapaces de hablarlo con los demás, necesitan validación también, ¿no? ¿Por qué? Porque son experiencias ciertas. Y te puedo asegurar, con mi creencia y mi experiencia y mi búsqueda personal a través de muchos autores, científicos, culturas, diferentes religiones y demás, que la vida continúa. No como la conocemos acá, pero hay una continuidad, siempre. Vi por aquí una pregunta que me hacían respecto... Ay, espérenme, a ver, aquí está. Dice, ¿qué pasa? Ok, desde arriba, es que está muy larga. Mi pregunta sería, ¿qué pasa con los suicidas? ¿Están felices en su conciencia por haber dejado el cuerpo? ¿Y qué pasa con las personas que por alguna causa no consiguen su cometido y se quedan viviendo en depresión? Pero no te hablo de una depresión de algún evento traumático, sino una depresión química en su cerebro. ¿Crees que sufren más por vivir que si hubieran muerto? Ok, son 2 temas profundos los dos. Lo que te puedo decir es que generalmente la gente que decide y toma la elección de partir de aquí no es en una vibración alta emocionalmente, ¿no? Regularmente es en una emoción de desconsuelo, de desesperanza, de no encontrar salidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su emoción y su vibración es muy baja y entonces la muerte nos va a llevar regularmente a niveles de conciencia vibracionales de cuando partimos. Cuando ellos parten, se pueden encontrar con esto que conocemos como el bardo o el umbral. El libro tibetano de los muertos habla del bardo. En otras formas se llama como el umbral, que es como esta parte un poco de purgar, de limpiar esas emociones, de sentirse perdidos, ¿no? ¿Qué es importante? Que les hablemos. ¿Por qué? Porque siempre pueden tomar la decisión de trascender. Es decir, no hay condena al morir, no hay un juicio, pero evidentemente si se están yendo desde ese miedo y desde ese temor, lo que está sucediendo es que se están yendo a un nivel de conciencia similar. Entonces ahí hay que ayudar a hablarles, a decirles que tienen la libertad, que no son condenados, que no son enjuiciados, que son una expresión amorosa y que tarde o temprano van a ir o van a llegar a ese punto de trascendencia. Tenemos muchos espíritus no trascendidos aquí en interplanos, ¿no? Muchas veces es porque no saben cómo hacerlo, muchas veces es porque se quedan apegados a personas de aquí. Es muy sencillo ayudarles a partir. Nada más es guiarlos desde el amor, desde la gratitud, avisarles que se pueden ir, que lo pueden decidir solo con un pensamiento, con una intención, ya es. Les recomiendo que vean la película Más allá de los sueños, en donde se ven los diferentes niveles de conciencia, justamente porque algunos mueren y la esposa decide suicidarse, ¿no? Y entonces siempre es posible, pero necesitan una guía amorosa nada más. Entonces siempre podemos conectar con ellos. La gente que vive aquí en depresión
Es un estado bioquímico, efectivamente, pero es un estado de apatía regularmente dado por un tema energético. La depresión, ustedes saben que yo trabajo con reprogramación subconsciente y la depresión es un tema que podemos resolver de una manera, en verdad y en general, muy rápida, porque hacemos transformaciones de todo esto que está originando la depresión, ¿no? Que pueden ser desde traumas emocionales, bloqueos, pueden venir a veces de acuerdos kármicos, de juramentos que dimos en otras vidas para sufrir o para vivir en estados emocionales así, entonces tu cuerpo aquí solo lo manifiesta. Entonces todo es posible transformar. Estamos en esta vida para trascender, en este plano, las experiencias que nos limitan, que nos tienen atados. Cuando tú eres en el espíritu, vuelves a tu origen, pero en donde tenemos la oportunidad de evolucionar nuestra conciencia, de que nuestra conciencia se vaya mejor que cuando llegó y que cuando naciste, es a través de las experiencias de aquí, ¿no? Y para mí esa es la primicia mayor. Mi sentido de vida es la evolución. ¿De qué? De tu conciencia, porque siempre eres conciencia, siempre eres energía, siempre, siempre eres una conciencia divina. Entonces, si estamos aquí, estamos para trascenderla, para evolucionarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de tomar elecciones que convienen a ese bien mayor. Aunque tú digas, pues sí, pero lo que quiero es esto, sí, pero lo que te conviene es aquello, ¿no? Empezar a dejar de estar en estas ruedas repetidas, salirte de la rueda del pasado, dejar de vivir en emociones de crítica, juicio, condena, empezar a conocer más de ti. El camino del autoconocimiento personal, el crecimiento personal y el espiritual tienen que ser fundamental en la vida de todo ser humano, porque es lo que te va a permitir conocerte y es lo que te va a permitir ser mejor. Ser mejor persona, ser mejor ser humano, ser mejor divinidad en expresión humana y ser mejor conciencia. Y claro, de paso trabajas y de paso estudias y todo lo demás, pero estamos en una balanza a veces equivocada o poco equilibrada, ¿no? No dedicamos nada a lo espiritual, no dedicamos nada al desarrollo personal, no dedicamos nada a la práctica presente. Y entonces estamos dedicados nada más al afuera y al pasado. Y entonces obviamente ahí pues no estamos evolucionando nuestra conciencia para trascenderlo. Ya me extendí un poquito el día de hoy. Sé que todavía hay muchísimo más para hablar del tema de la muerte. Es un tema que a mí me apasiona y me gusta porque creo que nos reconcilia con la vida también. Cuando nosotros perdemos este miedo a la muerte, nos permitimos vivir más intensamente. Intensamente quiere decir sin miedo, sin temor, fluyendo, tomando las decisiones desde el corazón, desde tu profundo amor. Y entonces a lo que te invito es que si tienes alguna persona o tú estás viviendo algún duelo o tienes a alguien conocido que lo está viviendo, que busques conectarlos o contactarlos conmigo. El 26 de febrero, que es viernes, voy a comenzar con un taller en línea por Zoom. Necesito que me contacten previamente porque debieron de haber contactado con subconsciente y haber hecho ciertas liberaciones para ese día del taller. Dentro del taller lo que van a encontrar es justamente algunas de las técnicas para poder trabajar el duelo, para que puedas también conectar o contactar con seres que han partido, para que sepas la importancia de tus emociones y para que transformemos nuestras creencias sobre la muerte, para que puedas tener una mejor relación con esa experiencia maravillosa que un día vamos a vivir y que cuando la vivamos no sea desde el miedo ni el temor, sino desde el amor y la gratitud, y que podamos acompañar ahora a las personas que están en ese proceso partiendo, ¿no?, de este plano amorosamente. Entonces me preguntan a mí, ¿cuándo será el taller? El taller, mi amor, es el 26 de febrero, viernes a las 5 de la tarde por Zoom. Pero me tienes que contactar anticipadamente al WhatsApp. Ya hay gente que hoy me estuvo escribiendo para que yo los vaya guiando en el proceso de conexión. Vamos a hacer una reprogramación primero en tu cuerpo a nivel subconsciente para que te reconcilies con aquello que creemos que es terriblemente doloroso. Sí, va a ser triste, pero tenemos alternativas para reconciliar desde el amor. Y
¿sabes cuál es mi mayor deseo? Y por eso creo que me dedico también a este tema del bienestar, es que tu camino sea más corto. El mío fue extremadamente largo y pocas personas sabían probablemente lo que yo estaba viviendo, porque afuera yo tenía una vida afuera, es decir, de trabajo, de mucho trabajo, de desvelos y demás, con primero una hija, después otro y demás, y aparentemente me podías ver como funcional. Claro, mi vida funcionaba, pero internamente viví muchísimos años sin una motivación. Viví muchísimos años con una apatía a partir de las experiencias de duelo que tuve, ¿no? Entonces, por eso yo sé con certeza que el tiempo no lo cura. Ni aunque tengas éxitos afuera, ni aunque te vaya bien, ni aunque económicamente tengas todo el dinero, no, mi amor. Esto es un tema más profundo del alma y del corazón. Por eso es que me dedico a esto, pero también por eso es que quiero ahora acompañar y guiar y regalarte esta oportunidad desde lo que yo he vivido, experimentado y encontrado. Hay muchos caminos, muchísimos. Para mí todos son valiosos y todos se unen, porque además me tocó conocer muchísimos, ¿no? Y todos tienen una parte cierta y ninguno es la verdad absoluta. Todos se conforman para una totalidad. Entonces, bueno, me ponen aquí, hola, me interesa darle tu contacto a una amiga que está en un duelo profundo. Claro que sí, Gaby. Búsquenme en mi página personal, Verónica Estrada Camba. Voy a poner aquí, en esta página, el taller con mi liga de WhatsApp. Y entonces ahí le pueden dar clic y ya entran directo. ¿Ok? Igual en quienes se conectan en YouTube, porque también estos se suben a YouTube, síganme ahí en mi canal. ¿Cuándo será el taller? Ok, ya les dije fecha. ¿Has leído el libro? Me preguntan, ¿he visto la luz? Ese no lo voy a buscar, gracias. He leído muchos otros, pero lo voy a buscar, mi amor, Lorenza Ceballos. Y bueno, pues a lo que los invito es a que andemos un camino de certeza. La fe te pertenece a ti. La fe es una certeza profunda de que cada una de tus células sabe con toda seguridad un camino. El camino de la muerte requiere nuestra total certeza en vida. ¿Para qué? Para que nos permita avanzar en amor cuando tengamos que vivirlo, por nuestra partida o por la de algún ser amado. Así que entonces reconciliémonos de esta forma poco a poco, en conocernos más, en descubrir más y en compartir. Hay que llevar abrazos de amor infinito, de certeza y de calma a quienes están viviendo el duelo. Les mando un abrazo grandote, con todo mi amor, como siempre, los temas de reflexión. Muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí. Recuerda que en mi canal en YouTube, Verónica Estrada Camba, se suben estos episodios y también ahí hay algunos otros temas. Te mando un gran abrazo enorme con todo mi corazón. Gracias, Clarita hermosa, también te amo con todo mi amor. Y en unidad, exactamente, cuando tú sanas, me sano yo. Y cuando yo me amo, te amo también a ti. Muchísimas gracias.